Conócete a ti mismo. Si dirigimos nuestra atención al desafío, conócete a ti mismo, un desafío que se ha impuesto al hombre a lo largo de todas las edades, por así decirlo, desde alturas místicas y ocultas, vemos de inmediato que un verdadero autoconocimiento es muy difícil de alcanzar. Esto se aplica no solo al autoconocimiento individual personal, sino sobre todo al conocimiento del ser humano como tal. En efecto, es precisamente porque el hombre está tan lejos de conocer su propio ser y tiene un largo camino por recorrer para conocerse a sí mismo, que el tema que vamos a discutir en el curso de estos pocos días será en cierto sentido algo ajeno a nosotros, algo para lo que se necesita mucha preparación. Además, no es sin razón que yo mismo solo he llegado al punto en que por fin puedo hablar sobre este tema, como resultado de una madura reflexión que abarca un largo periodo de tiempo. Porque es un tema que no puede abordarse con ninguna perspectiva de llegar a una observación verdadera y honesta, a menos que se adopte cierta actitud, a menudo dejada de lado en la observación científica ordinaria. Esta actitud es de reverencia en presencia de la naturaleza esencial. Y una condición fundamental para las consideraciones que vamos a desarrollar, que es la de sentir veneración frente a lo que en el sentido más estricto de la palabra significa el ente humano. ¿Cómo se puede sentir veneración frente a él? La única forma es abstraernos de cómo este hombre, ya sea sobre nosotros o sobre otra persona, se nos aparece todos los días, y elevarnos al concepto de que este hombre, con todo el complejo de su evolución, no está aquí de su propia voluntad, está aquí como manifestación del Espíritu Divino del mundo entero. Este hombre es una celebración de la divinidad cósmica, y cuando el hombre dice que aspira al autoconocimiento, que aspira a perfeccionarse cada vez más, no debe resultar en el sentido científico espiritual que acabamos de describir, que solo tiene curiosidad, aunque sea por deseo de educación de saber qué es el hombre, sino más bien que siente el deber de dar a esta representación, a esta manifestación del espíritu cósmico a través del hombre, una forma cada vez más perfecta, para poder reconectar un sentido a las palabras. Permanecer sin conocimiento es pecar contra el destino divino. Porque el espíritu cósmico ha puesto en nosotros la fuerza para adquirir conocimiento, y rechazamos lo que realmente no debemos rechazar, a saber, ser una revelación del Espíritu Divino, y representamos cada vez más, no una revelación del Espíritu Cósmico, sino una caricatura, una imagen distorsionada de él. Es nuestro deber esforzarnos por convertirnos cada vez más en una imagen del Espíritu Cósmico. Solo cuando podamos dar sentido a estas palabras, se vuelve significativo para nosotros en este sentido decir, debemos aprender a conocer, es nuestro deber aprender a conocer, solo entonces podemos sentir correctamente ese sentimiento de reverencia que acabamos de exigir, en presencia del ente humano. Y para quien quiere considerar en un sentido oculto la vida del hombre, la naturaleza del hombre, este penetrar con sentido de veneración en la naturaleza humana es ya una necesidad absoluta por la sencilla razón de que es lo único capaz de despertar nuestra vista espiritual, toda nuestra facultad espiritual de ver y contemplar las cosas del espíritu, de despertar aquellas fuerzas que nos permiten penetrar en el fundamento espiritual de la naturaleza del hombre. Rudolf Steiner.